Un libro que recientemente acaba de publicar nuestro buen amigo Raúl Llamas. Raúl Llamas, así Raúl es. Llamas, sobre la historia de la aviación en horario, que resulta que es muy interesante, ¿no? Sobre todo para quienes amamos la aviación, Sí. aunque no fuimos pilotos ni mucho menos. Aunque quiero que sepas que Noé Cuellar alcanzó a pilotear una avioneta. ¿Ah, sí? Sí, Noé tomó clases de aviación hace algún tiempo. Yo diría que muchito tiempo, pero sí alcanzó a tomar algunas clases de aviación, sí, cómo pilotear una avioneta. La verdad es que, Ia, buenos días. Primero felicitar a mi amigo Raúl Sergio Llamas Cervantes por este libro, porque recoge una parte de la historia neovoladora muy importante y de la aviación mundial. Y les voy a decir por qué. Porque siempre, desde miles de años, siglos, pues el hombre deseó surcar los cielos, poder elevar y tener... los bocetos de Da Vinci. Hay dos antecedentes. Uno, en la época de los filósofos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Jenofonte, ellos ya de alguna manera hacían alusión a la posibilidad de volar. No con la precisión del dibujo que hizo Leonardo da Vinci en la época del Renacimiento, donde él, pues como él hacía dibujos de pájaros, Sí. y en esos dibujos de pájaros él simulaba que las alas de los pájaros iban a ser las alas de los aviones, incluso los picos de los pájaros que tienen una similitud con el Concorde, con algunos aviones, incluso ustedes saben que el pájaro más veloz es el halcón peregrino. Sí. Y esa forma del halcón peregrino está tomado para hacer los diseños de los aviones más veloces, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es prácticamente la historia de cómo se fue gestando esta idea de volar. Incluso los chinos en el siglo III antes de Cristo ya habían descubierto lo que era los papalotes, o sea, ellos ya habían desafiado la aerodinámica. Uh-huh. Y habían podido hacer que un objeto de papel o de plástico volara. Uh-huh. Entonces, eso, digamos, son los antecedentes de lo que es la aviación. Pero fíjense que cuando ya empieza la aviación, no solamente en México, sino en el mundo, no hay mucha diferencia, porque la fecha exacta es el 17 de diciembre de 1903, cuando los hermanos Wright efectúan el primer vuelo sostenido y propulsado por una aeronave más pesada que el aire en Carolina del Norte, acá en Estados Unidos. Exactamente es. Y luego, allí, en esa fecha, 3 años después, un personaje que aquí Raúl destaca y resalta que es muy importante, que fue el primero que hizo un vuelo acá en México, que estaba ya estudiando precisamente en Estados Unidos y vio este primer vuelo, y que hizo que se trajera la primera oportunidad para que se volara prácticamente al inicio de la Revolución Mexicana. Y luego también hubo un vuelo que en 1911 hiciera ya en ese mismo avión el presidente Madero, convirtiéndose el presidente Francisco Madero como en el primer mandatario que hiciera un vuelo en una aeronave, ¿no? Entonces, prácticamente en los inicios de lo que era la aviación se dio aquí en México. Dice Raúl, 7 años después de 1903, en 1910, México presenció su primer vuelo. Era un inicio de una relación estratégica y necesaria y profunda, donde, ya en la década de los 30 surgió Mexicana de Aviación, pero en 1944 la presencia de Braniff Airways, que fue el primero que voló, pues ya dio los inicios a lo que eran la aviación en México. Y luego en 1945, aquí es una cronología muy interesante de todos esos primeros vuelos en México. Y fíjense, ya para que ubiquemos
y yo lo platicaba con Raúl, ¿dónde estuvieron los primeros aeropuertos aquí en Nuevo Laredo? En los primeros vuelos que ya se daban de Estados Unidos, Nuevo Laredo siempre fue un punto de referencia. Incluso los vuelos de Pan American, de las empresas que daban estos servicios, siempre ponían la ruta a Nuevo Laredo y luego ya se iban a diferentes partes de la República, incluso... Y viceversa, de Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas a todos los demás. Así es, exactamente. Y Raúl aquí va entrelazando la historia de la aviación con la propia fundación de Nuevo Laredo. Él habla, pues obviamente, de la fecha del 15 de junio de 1848, el legado, las primeras alas que hubieron en México, en fin. Y aquí habla justamente del primer campo de aviación mexicano que nació precisamente en los llanos de Balbuena, allá en la Ciudad de México. En ese sitio, Braniff, Alberto Braniff, apréndase ese nombre, el 8 de enero de 1910, ese es el inicio del primer vuelo aquí en México a bordo de un avión Boeing, que él adquirió en París porque él estaba estudiando allá. Y cuando él ve los primeros vuelos, él compra un avión, lo trae por mar y llega al puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz se lo llevan a la Ciudad de México, ahí lo arma este avión y hace este primer vuelo este 8 de enero de 1910, que fue pues el primer vuelo, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y ahí, pues, básicamente se elevó a 2.240 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, si ahorita, cuando ya va el avión avanzando, nos dice que está a 10.000 metros, ¿no? Que ese es básicamente el techo. Y en ese sentido, bueno, pues esa fue la hazaña. Y luego, como les decía, Madero subió después, el 30 de noviembre de 1911, ya era presidente constitucional. Acuérdense que ya estaba en esos pues año y medio que estuvo de presidente de la República, y un 30 de noviembre de 1911, pues quiso Madero pues sentir esta sensación y pidió que le hicieran un vuelo, ¿no?, aéreo en ese sentido. Y les digo que Raúl va entrelazando esta historia y va hablando de personajes míticos de la aviación, como Alberto Salinas Carranza, que fue enviado en 1912 junto a oficiales mexicanos a capacitarse a Estados Unidos. Incluso en la propia revolución, guía, hubo un enfrentamiento. Los constitucionalistas utilizaron un avión para atacar allá en Topolobampo. Allá en Sinaloa hubo un ataque constitucional en Sonora, justamente. Era muy simpático porque volaban los pilotos y las bombas las llevaban ahí en el asiento. Exactamente, sí. Sí, como no había cabina. Y ahí estaba, exactamente. Sacaban la cabeza, ahí están abajo, ahora les dejaban caer la bomba. O sea. Sí, y luego ya ahí, pues el gobierno ya vio la importancia de tener el tema de la aviación, y en 1917, durante el gobierno de Venustiano Carranza, se establecieron los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas en Balbuena, justamente en esos terrenos, o en esos lugares, en esos llanos, para que hubiera pues la aviación, ¿no? Y los primeros campos de aviación pues se dan en la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, que nació en 1921, ya en la época de Álvaro Obregón. Y aquí están en el libro ya algunas imágenes donde había: visite la playa más hermosa de América, Acapulco, pasaje 30 pesos, aeronaves de México. Empezaron los primeros vuelos turísticos, incluso el primer vuelo comercial se da aquí en Tamaulipas, en el aeropuerto que ahora se llama Francisco Javier Mina, en Tampico. Ahí hice el primer vuelo. Si uno va allá a Tampico, el aeropuerto de Tampico justo tiene ese reconocimiento que de ahí se dio el primer vuelo comercial. Ahí empezó esta parte de la inauguración. Aquí también destaca pues la inauguración del aeropuerto capitalino en 1952, el que todavía funciona perfectamente bien cuando era Benito presidente. Juárez, se llama todavía el aeropuerto. Sí, exactamente, Benito Juárez se llama, y fue hecho en la presidencia de Miguel Alemán en el 52. Y bueno, aquí también destaca la participación de los pilotos que combatieron por parte de México en la Segunda Guerra Mundial, y que aquí se vinieron de tren. Yo le decía a Raúl, oye, pues fíjate, hicieron un vuelo de tren acá en Nuevo Laredo, cruzaron el puente y luego se fueron a entrenar a San Antonio y participaron en Filipinas
con el eje Estados Unidos, Inglaterra Los aliados. y los aliados contra Japón, que era Alemania, la potencia del eje, ¿no? Exactamente. El eje Tokio, Roma, Berlín. Exactamente. Entonces digo, oye Raúl, ¿pero dónde aterrizaban los aviones en Nuevo Laredo antes de que se inaugurara el aeropuerto que estaba en el donde estaba el TEC? Donde estaba el TEC. Entonces me decía Raúl que él cree, no hay una certeza, que era donde está la antigua aduana, acá por la César López de Lara y Arteaga, no por había esos pistas, lugares. no había pistas, pero durante los años 20, 30 o 40, antes de que se inaugurara acá en los 50, este aeropuerto de ladrillo rojo, que aquí vienen básicamente la construcción, que la construcción estuvo a cargo de la Junta Federal de Mejoras Materiales, que aquí Raúl la destaca y que platicamos también con Raimundo Ríos Mayo. Y que pues realmente es la historia de nuestra ciudad, porque ese aeropuerto pues le dio servicio pues prácticamente un poco más de 20 años, porque ya el aeropuerto que conocemos, que me decía Raúl, que no se llamó Quetzalcóatl en la inauguración, que se hizo en el gobierno de Luis Echeverría, sino fue hasta después, en los 80, cuando se le puso el aeropuerto internacional Quetzalcóatl. López Portillo empezó por ahí por esas cosas, ¿no? Exactamente, ponerle nombres míticos pues a eso. Y fíjate, y tú le sabes más de esto, la pista, me decía Raúl, y aquí lo destaca el libro, cuando se dejó de utilizar el aeropuerto que está aquí en Tecnología, que invitamos a la gente a que vaya a verlo, la verdad es un edificio rojo muy bonito. La pista no alcanzaba ya para hacer los aterrizajes completos, hasta que un día dijeron, oye, pues ya no hay manera, y no se puede crecer ahí para tener las pistas de 1200 metros para que pudiera alcanzar ya los vuelos, y es cuando se mueve acá al aeropuerto que está no, si acá platicamos a la salida. Con Raúl durante mucho tiempo, y hablábamos de el valor chino de los pilotos mexicanos, yo decía, y también de todos los del mundo, ¿no? Cómo posicionarse, cómo establecer la posición. Y efectivamente Raúl me comentaba que pues seguían las rutas del ferrocarril, y esto es cierto. Sí. La aviación norteamericana empieza con el servicio postal. Empezaron a utilizar el servicio postal de los Estados Unidos, y los pilotos, que por cierto, uno piloto postal fue Charles Lindbergh, el primer hombre que cruzó el Atlántico sin escalas. Sin escalas. ¿Y cómo llegaban los demás? Pues iban siguiendo las vías del tren. Las vías del tren, exactamente. Y con eso llegaban. Sí, por eso también, fíjate, aquí en el nacimiento del servicio postal aéreo, aquí lo destaca Raúl, fue en junio de 1929, una época en que los cielos comenzaban a parecer más lejanos y México da un paso en ese sentido. Pues, cuentas, eran carteros del aire para poder establecer y llevar primero comunicación. A lo mejor tú sí lo alcanzaste, Ramiro, porque aquí Adolfo y Adán los utilizaban. Sí, son más chavalos. Las estampillas de correo aéreo. Sí, y había otro porte. ¿Te acuerdas que eran azul con blanco? Me acuerdo muy bien. No, pero luego cambiaron de color, pero luego te decían, correo aéreo sí, pero luego pagabas una estampillita más que decía entrega inmediata. Sí, exactamente. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Eran dos. Y te vendían la estampilla contra la tuberculosis también. También, sí. Entonces el servicio aéreo, aquí habla de Lindbergh, precisamente Charles, que fue el que cruzó el Atlántico solo en un avión diminuto llamado el Espíritu de San Luis. Spirit of San Luis. Exactamente, ahí se llamaba. Y hay aquí también una fotografía, ayer saludé a nuestro amigo el doctor Joaquín Ceballos, donde sus padres, Manuel Ceballos González, su esposa Evangelina Ramírez Heredia, antes de abordar el DC-3 de Braniff en Nuevo Laredo. Estamos hablando, es un matrimonio, es un viaje nupcial con destino a la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1945. Así que saludamos al doctor Joaquín, y aquí están muy elegantes avión, sus papás. El DC-3, Ramiro, sí, todavía sigue volando, ¿eh? Hay algunas compañías que manejan esos aviones. Sí. Son los bimotores. Que ya tienen, es bimotor. Fue el primer avión seguro para volar. Para volar. Y fíjate, aquí en las imágenes que nos da Raúl en su libro, dice, vuela a Mérida vía Veracruz o Nuevo Laredo vía Ciudad Victoria. Yo le decía a Raúl, ¿cómo Ciudad Victoria, que siempre hemos hecho vuelos y luego se han quitado, pero siempre fue la ruta? Y sigue siendo, sigue siendo la ruta para volar de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria. Tamuín,
Ovalle y luego la exacto. Ciudad de México. Y me decía Raúl que, bueno, era una ruta también donde se tenía que abastecer combustible, ya, porque no era como ahora que con el mismo combustible puede hacer un vuelo de 1 hora 20, 1 hora 30. Había una con menor autonomía de vuelo. Exactamente. Y el edificio de ladrillo rojo, estamos hablando del Nuevo Laredo de 1944, un edificio muy bonito, que les digo, ahí está en el Tecnológico. Y el 8 de enero de 1944 se colocó la primera piedra en la época, pues, de Manuel Ávila Camacho. Pues les decía, estábamos en la... No dice quién estaba en la Junta. En la Guerra Mundial. Y déjeme ver, maestro, a ver si viene quién estaba en la Junta Federal. Pero obviamente habla de cosas muy de Nuevo Laredo, que ustedes las ubican. Dice, en esa época estaba el Cadillac Bar, en donde venía mucha gente para el famoso cóctel Gin Fizz, ¿se acuerdan? Ajá. Ese que era muy famoso aquí, y que mucha gente en Estados Unidos, cuando les dices que eres de Nuevo Laredo, ¿se acuerdan de este restaurante? Es más, por ahí está Y la se historia acuerdan también Cadillac y del papagayo. Exactamente. Estaba Sí. pero el Ramos Jim Fitz, porque Ajá. se llamaba Ramos Jim Fitz. Sí, Ramos Gin Fizz, Porque exacto, lo empezó porque con un cantinero de apellido Ramos, de apellido exacto. Ramos, y nomás lo servía el Cadillac, ¿eh? Y las ancas de Y Ramos. es una La bebida que zanca. creo que llevaba hasta agua de azar, ¿eh? Sí. Era una fórmula muy chipocluda, así como dijera el maestro Adán. Sí, y en ese Chipocluda. Entonces, el 19 de diciembre del 45 se celebró la inauguración oficial del aeropuerto, y en ese tiempo estaba el presidente municipal, don Jesús M. García, que tuvimos la oportunidad de conocer. Estaban ¿Conociste a Jesús M. García? don Jesús M. García. Me acuerdo porque iba a ver a Mónica cuando era presidenta y le iba a saludar, y es el padrino de mi compadre Daniel Peña, que por cierto Daniel y yo esta semana volamos juntos a Ciudad de México y estuvimos acordando. Era un caballero, me dijeron Sí, Jesús cómo M. no, García, sí. qué bárbaro. Sí, sí lo conocimos, todo un personaje. Y el alcalde de Laredo, Texas, era... Exactamente, el vino era Hugh Kluck, pero vino representando una persona de nombre José P. Rodríguez, y en ese tiempo pues estaba el gerente del aeropuerto, era Ricardo Tijerina, y aquí están pues los que eran parte. Ya estaba la XEBK, y el señor ya estaba, este personaje ya era el que administraba ahí el aeropuerto. Pero aquí están las imágenes en donde se está inaugurando el Tecnológico de Nuevo Laredo, en este edificio rojo que ahí está, que es muy, muy bonito, la verdad, muy interesante. Ahorita Oye, que- ¿no menciona el helicóptero que hicieron los Oaxaca? No, maestro, que eso también es... Que también todo. hicieron el Sí, trenecito. El trenecito que me tocó Pero subirme. bueno, si habla de después- vuelo, pues el helicóptero que Exactamente, hicieron también. ellos. Sí, también yo creo que es una parte. Pues yo le decía a Raúl que está muy bueno el libro, siempre, como todos los libros, pues siempre se puede ir agregando y haciendo nuevas ediciones, porque seguramente mucha gente va a aportar datos para la historia de la aviación de Nuevo Laredo, incluso algunas fotografías que quizá algún familiar tiene de esta historia que es fascinante, ¿no? Hay una anécdota muy buena cuando se hicieron los primeros vuelos. Sí. El papá de Sergio Peña, ¿cómo se llamaba? Presentación Peña. Sí. No se llamaba Presentación, se llamaba Expectación Peña. Expectación. Expectación vuela a México, porque pues cómo no iba a ir, ¿verdad? Pues sí, ya había vuelos y era darse su lugar. Ajá. Y acababa de ver un terremoto en México, creo que fue el del 57, Sí. y pone en los encabezados expectación en México. Y llega y lo dijo, ay, ¿cómo supieron que venía? Está muy bueno, está muy bueno. Bien acomodado. Ahorita Sí, y la mencioné- única diferencia es la S y X, ¿verdad? Porque expectación es con X y Sí. su nombre Es con seguramente S. es con S, ¿verdad? Pero se pronuncia igual. Se Sí, pronuncia qué bueno. Oye, qué bueno. pero hace un momento mencioné el adjetivo, porque es un adjetivo, chipocludo. Sí, Y chipocludo es una palabra aceptada. Es una palabra aceptada por el castellano, es un adjetivo popular ajá. que se usa para describir una persona muy hábil, importante, destacada o influyente en su trabajo o ámbito. También se aplica a objetos o lugares de gran calidad, excelentes o muy buenos. Dice el Aquí- chino poblano que él
El chino poblano, Él ¿qué dice dice? que es mero. Él es chipocludo, Que él es bueno, Manuel es chipocludo. Le voy a Oigan, decir y hay una parte muy importante del libro que no debo de dejar de mencionar. Irma Carranza Salazar. Creo que tú sabes, maestro. La señora Irma Belia Carranza Salazar es la primera mujer neolaredense en ser piloto. Entonces ella vino cuando el sesquicentenario, cuando se cumplieron 150 años, aquí vino a la ciudad. Y en 1930... le tocaron a Mónica, ¿no? Sí, Los exactamente. 150 años, exactamente. Y Mónica le tocó recibirla y hacer esa distinción. Y esta dama, ¿verdad? Que aquí nació y estudió en la Ciudad de México y todo, pues hija de padre coahuilense y madre neolonesa, Irma creció aquí en nuestra ciudad. Y estuvo influenciada por figuras familiares como Emilio Carranza, que fue ¿Piloto? exactamente el piloto, era familiar de ella, y ella estudió primaria, secundaria y preparatoria en distintas regiones del país, ingresó a la Facultad de Ciencias Químicas en la UNAM y también el Tecnológico de Monterrey, pero aprendió a volar a los 16 años y se casó con un oficial argentino aviador en México, y junto con él fundó el Club de Planeadores de México y colaboró activamente en el desarrollo de la aviación civil. El día en 1952 ella pues participó en un vuelo, y aquí dice el día que salvó un vuelo porque hubo una explosión ahí de un pasajero, y ella fue pues la heroína pues de esa historia. Entonces este nombre Irma Carranza Salazar pues hay que guardar nuestra memoria porque es la primera mujer neolaredense que fue piloto aviador. Entonces hay muchas anécdotas, vienen fotografías de los periódicos locales, del diario, en fin. No, y usted puede comprar este libro vía Amazon, Sí. ya está en Amazon, y también ya hay edición impresa. Es Tiene, correcto. Raúl, que vale la pena destacar. Sí, porque entrelaza, como les decía, la historia de Nuevo Laredo, desde su fundación, con los episodios más importantes, con lo que pasaba en la aviación. Incluso aquí viene hasta las épocas ya recientes del COVID, qué pasó con los vuelos, hasta prácticamente a estos años la reconstrucción que se hizo en el aeropuerto. Y todo lo que quieren saber del tema de la aviación y de Nuevo Laredo, aquí está. Felicidades a nuestro amigo Raúl por este esfuerzo, y ojalá que también lo pueda presentar ahí en Estación Palabra o en algún lugar para que la gente lo pueda apreciar. Sin duda.